Buenos días, amada familia. Hoy continuamos con nuestras reflexiones del libro de Génesis. Y el día de hoy entraremos en el capítulo 5. El capítulo 5 nos habla acerca de la descendencia de Adán, específicamente la descendencia de Set, su hijo. Es un capítulo un poco amplio y podríamos inclusive pasarlo de largo por las muchas genealogías y nombres que hay ahí. Sin embargo, la palabra de Dios dice que toda ella es inspirada por Dios y útil para poder enseñarnos. Por tanto, vamos a reflexionar en este capítulo 5 y encontrar, en medio de todos esos nombres de esa genealogía, encontrar algunas enseñanzas o algunas reflexiones para nuestras vidas. Lo primero, en este capítulo quiero leer los primeros 3 versículos. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Este capítulo o estos primeros versículos el autor de Génesis, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace un resumen de la creación. Nos dice primero que este es el libro de las generaciones de Adán, es lo primero que nos recuerda, y luego nos recuerda que es Dios el que crea al hombre a imagen y semejanza de Dios, que lo creó como hombre y como mujer y los bendijo, recordándonos en este pequeño resumen el modelo de matrimonio que Dios bendice, el modelo de matrimonio que Dios instauró, varón y hembra. ¿Para qué? Hombre y mujer. ¿Para qué? Para que este matrimonio pudiese dar nueva descendencia. Hablando de las genealogías, obviamente tenía que comenzar por este matrimonio, Adán y Eva. Luego dice, fueron creados todos, y dice, Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, y llamó su nombre Set. Ahora, Adán engendra un hijo llamado Set. Y podríamos decirnos, ¿y dónde está Abel y dónde está Caín? Pero es que el autor de Génesis pasa por alto en esta oportunidad a Abel y a Caín, porque interesa enfocarse en Set y en su descendencia, en Set y en su linaje, ¿no? Recordemos que en el mismo Génesis, versos atrás, en Génesis 4:26, nos dice que engendró también a Set, le nació Set a Adán, y llamó su nombre, y tuvo él un hijo, y llamó su nombre Enos, y dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Habíamos visto previamente que habían 2 linajes, ¿no? Desde el inicio de la creación, desde el pecado del hombre mismo, el Señor separó y nos dio a entender que habrían 2 linajes. Puso enemistad entre el linaje de la serpiente y el linaje de la mujer, en Génesis 3:16, ahí comienza esta diferenciación, ¿no? Y luego vemos que a través de Caín se desarrolla justamente este linaje, el linaje de la serpiente, el linaje malvado, el linaje que le da la espalda a Dios, el linaje que hace las cosas sin tener en cuenta a Dios. Pero por otro lado, Adán y Eva tienen otro hijo, que es Set. Y Set tiene otro hijo, y a partir de todos ellos surge una generación, dice, que comienzan a invocar el nombre de Dios. Entonces claramente nos está hablando de una generación en donde está adorando a Dios, ¿no? Y esto es el énfasis que quiere hacernos el autor entonces de Génesis. Dice en el verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su semejanza, llamó su nombre Set. Y fueron los días después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿No? Esto es también un recordatorio muy interesante. A pesar de que Adán dice vive 930 años, es obvio que él tiene muchísimos hijos e hijas. Dice que en estos 930 años él muere, pero él engendró hijos e hijas. Ahora, el énfasis de que él engendra hijos e hijas y tiene 930 años cuando muere, obviamente podemos entender o nos da una idea clara de que él tiene muchísimos hijos e hijas por el periodo mismo de vida, ¿no? Algunas personas en el periodo de vida que tenemos normalmente en el día de hoy pueden tener 6, 7 hijos, ¿no? Ahora multipliquemos eso mucho más por el tiempo que vivió Adán, ¿no? Y en una sociedad en la cual, obviamente, o en un tiempo en el cual básicamente estaban destinados a reproducirse y a poblar toda la tierra, ¿no? Entonces Adán y Eva tienen muchísimos hijos e hijas, y obviamente por la edad, por el tiempo mismo de que ellos empiezan a tener hijos e hijas, las edades van a ser diferentes, las generaciones van a ser diferentes, y obviamente todos ellos empiezan a poblar la tierra, ¿no? Y es interesante también poder mirar el contraste que
que ofrece la generación de Set, la generación que Dios va a hablar acerca de Adán a través de Set, todo el capítulo 5. 34 versículos hablándonos acerca de la generación de Set, más, como vimos unos versos atrás, la generación de Caín. Solamente la Biblia se ocupa unos 7 versículos, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿tiene esto algo de relevante el hecho de que Dios hable solo en 7 versículos acerca de la generación de Caín, pero se ocupe todo un capítulo de la generación de Adán a través de Set, diciéndonos, y le nació este, y le nació aquel, y le nació aquel? ¿Tiene alguna importancia? Sí, porque nos quiere dar a entender algo, ¿no? Y esto es lo que vemos en el Proverbio 10, verso 7, ¿no? En el Proverbio 10, verso 7 dice, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Decíamos al inicio que la Biblia nos recuerda desde un inicio que hay 2 linajes. El linaje de la serpiente, el linaje que da la espalda a Dios, y el linaje de la mujer, el linaje que viene de Eva, que va a adorar a Dios, ¿no? Hay 2 linajes, y dice el Proverbio 10, verso 7, la memoria del justo será bendita. La memoria del justo será bendita, más el nombre de los impíos se pudrirá. Y es muy interesante que cuando Dios se va a ocupar del linaje de Caín, solo lo ocupa en unos cuantos versículos para hacernos ver la maldad de este linaje, para hacernos ver justamente cómo estos hombres han dejado a Dios, y solo es unos cuantos versículos como para que se extinga en la memoria del hombre y solo quede un vago recuerdo en esos versículos. Más la memoria de la descendencia de Caín, Dios ocupa todo un capítulo y nombre tras nombre diciéndonos, y este le nació este y este le nació el otro, de alguna manera honrando este linaje, el linaje bendito, el linaje que viene de Dios, el linaje de fe, el linaje que va a adorar a Dios. Ahora, no es que estos hombres hayan sido perfectos, ¿no? También han pecado definitivamente, pero sin embargo el Señor hace un énfasis aquí, ¿no? Y esto es lo que el Proverbio justamente nos dice, la memoria del justo será bendita. Y este hombre justo, ¿acaso no es pecador? ¿Acaso no peca? Claro que sí, pero su memoria es bendita. ¿Por qué? Porque Dios tiene puestos sus ojos en el linaje que adora, en el linaje que le busca. Los ojos del Señor están puestos sobre los justos, el corazón de Dios está puesto sobre los justos. La Biblia es clara cuando nos habla acerca de eso. No dice que el mundo clama y Jehová lo oye, no, dice el justo clama y Dios escucha. Porque solo se puede llegar a Dios a través de Cristo. Por tanto, esto ya nos debe hacer pensar algo muy importante acerca de nuestras vidas y acerca de lo que está pasando en este mundo. Muchas veces nos equivocamos y pensamos que Dios mira de la misma manera a su pueblo, a su iglesia y a las personas que están en el mundo viviendo una manera desordenada, viviendo una manera contraria a Dios. No, Dios no mira igual, porque los ojos de Jehová están sobre los justos, los oídos de Jehová están sobre los justos. Es más, a las personas del mundo pueden orar, pero Dios no está atento a sus oídos, a sus oraciones. Él está atento a las oraciones de su pueblo. ¿Por qué? Porque solo podemos llegar a Dios a través de Cristo. Ellos no tienen a Cristo en sus corazones, no tienen a Cristo en sus vidas. Ellos buscan a Cristo solo en un momento de necesidad, cuando tienen alguna enfermedad, cuando tienen algún problema, para que Dios les solucione el problema, pero ellos están dispuestos a, después que Dios les solucione el problema, ellos seguir viviendo conforme a sus mismos pensamientos, conforme a sus mismos patrones de vida. Por tanto, no podemos decir que Dios mira igual a aquellos que no están con Él que aquellos que sí están en Él. No, Dios hace una gran diferenciación. Ahora, si bien es cierto, Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque Dios no los destruye, Dios no los mata todavía. Y Dios les bendice todavía con lluvias para todos. Dios les bendice con el mismo sol para justos e injustos, como dice la Biblia. Pero su mirada no es igual para sus hijos y no es igual para el resto del mundo. Entonces, dejemos de pensar y de decir de repente a la gente del mundo, ora a Dios, Dios te va a escuchar. No, Dios no los va a escuchar, Dios te va a escuchar a ti. Si tú quieres orar por esa persona, intercede por esa persona. Pero Dios no tiene sus oídos atentos al impío. Dios no tiene sus oídos atentos a la gente del mundo. Dios mira diferente. Y esto es lo que justamente estos versículos nos muestran. Dios tiene atentos sus ojos sobre el linaje de Adán a través de Set, como diciéndonos, miren todo lo que hay a través de Set. Pero cuando habló de Caín, solo ocupó unos cuantos versículos, y eso para hacernos ver lo malvado que eran ellos. Ok, entonces, ¿qué más nos encontramos en este capítulo 5? En este capítulo 5 nos encontramos definitivamente con la genealogía. Y vamos a ver, no vamos a leerlo por el tiempo, todo el capítulo, pero nos encontramos con una serie de nombres que tienen otros hijos. Pero quiero destacar algo muy interesante desde el inicio, desde el verso 4. Dice que
Adán vivió 930 años y murió, ¿no? Y él murió. Luego en Génesis 5, verso 8 dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Génesis 5, 14 nos dice, y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Génesis 5, 17 dice, y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. En Génesis 5:20 dice, y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Génesis 5:27, fueron pues todos los días de Matusalén 979 años y murió. Génesis 5:31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. El énfasis que pone estos versículos acerca de esta generación nos llama la atención en que nos dice, vivió tanto tiempo y luego murió. Vivió tanto tiempo y luego murió. Recordándonos algo muy interesante, recordándonos el efecto del pecado en la vida del creyente. Lo que el Señor le había dicho a Adán, del polvo eres y al polvo volverás, fruto del pecado. Recordemos que Adán en el paraíso no iba a morir, no estaba destinado a morir. Sin embargo, cuando llega el pecado, llega la muerte a la vida del ser humano y Adán morirá. Del polvo eres y al polvo volverás. Y así ocurrió y así siguió ocurriendo en las siguientes generaciones. Y lo que justamente nos hace recordar toda esta generación bendita es que aún a pesar de que es una generación bendita, siguen recibiendo las consecuencias del pecado. La paga del pecado es la muerte. Pablo decía en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿No? Esto es claramente nos dice Pablo, la muerte entró por el pecado. Adán pecó, entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos los hombres se hicieron ¿qué? Pecadores, ¿no? Entonces la muerte se extiende a todos los hombres como consecuencia del pecado. Pero recordándonos además que si bien es cierto, todos estos hombres morirán, todo este linaje, a pesar de que su linaje bendito morirá, sin embargo, nos recuerda que nuestra esperanza gloriosa no está en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos vamos a morir. Todos, 70 años, 80 años, 90 años, o tal vez algunos lleguen a los 100, pero todos moriremos finalmente. Y esto es lo que nos dice justamente esta generación. Por más que hayan vivido 700, 900, 800 años, por más larga que haya sido su vida, el final va a ser el mismo. Finalmente, al polvo volverán. Y lo mismo es en nosotros. Vivamos la vida que vivamos, finalmente el destino de todos los hombres es el mismo. Al polvo volveremos porque el pecado entró en el hombre y a través de esto entró la muerte, ¿no? Y Dios nos recuerda a través de la lectura de estos versículos que justamente a pesar de ser el linaje escogido, el pueblo escogido por Dios, las consecuencias del pecado van a seguir arrastrando a nuestras vidas y a nuestros hijos. Y seguimos viviendo, por tanto, las consecuencias de ese pecado. La muerte nos alcanza, las enfermedades nos alcanzan, las consecuencias del pecado nos alcanzan. Por eso es que aún los asaltos nos alcanzan, los robos nos alcanzan, los conflictos que puedan haber a nuestro alrededor van a salpicarnos a nosotros de la misma manera. ¿Por qué? Porque vivimos las consecuencias del pecado. El pecado tiene terribles consecuencias para la humanidad, como vimos en los capítulos anteriores, como vimos en los videos anteriores. Terribles consecuencias para la humanidad. Y aún cuando se trata de una generación adoradora de Dios, las consecuencias del pecado siguen alcanzando nuestras vidas, porque vivimos en este mundo, seguimos viviendo en un mundo pecaminoso, un mundo que sigue viviendo conforme a las consecuencias del pecado. Y como el hombre sigue pecando, las consecuencias siguen presentándose en nuestras vidas, ¿no? Porque adorar a Dios no significa que Dios nos va a poner en una burbuja que no nos pasará nada, ¿cierto? Pero tenemos algo diferente. Tenemos una esperanza gloriosa en el Señor. Todos moriremos, sí, pero hay una esperanza más allá. ¿Por qué? Porque nuestra mente no está en esta tierra, nuestra vida no depende de esta tierra. Entendemos que somos peregrinos, estaremos aquí 70, 80 años, 60 años, el tiempo que nos toque vivir, pero después nuestra esperanza está realmente allá en los cielos, ¿no? Y nosotros nos preparamos justamente para ello. Nos preparamos para los cielos y vivimos ¿para qué? Para poder prepararnos para los cielos. Nuestra mirada no está en la tierra, sino está en los cielos. Y al ver, y murió, y vivió tantos años y murió, nos recuerda justamente que aún tú vivirás unos años y morirás. ¿Qué es el legado que vamos a dejar? ¿Qué es el legado que vamos a dejar? ¿Legado material? Definitivamente no, pero sí vamos a dejar un legado
espiritual, digamos, para nuestras vidas. Vamos a dejar un nombre para nuestros hijos, para nuestras familias, para las siguientes generaciones. ¿De qué estoy hablando? El versículo 21 de Génesis 5 justamente nos da esta idea. Porque en Génesis 5:21, dentro de el linaje de Adán a través de Set, nos encontramos con un personaje que es Enoc. Y dice en Génesis 5:21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y es interesante poder mirar que este es el único hombre dentro de toda esta generación que no murió, sino que Dios se lo llevó. Y es el único dentro de esta generación bendita que Dios habla que Enoc caminó con Dios. Que Enoc caminó con Dios. Y esto obviamente nos hace meditar y nos hace pensar cómo es que vive alguien caminando con Dios. ¿Se puede vivir caminando con Dios? Bueno, Enoc nos responde y nos dice, sí se puede vivir caminando con Dios. Pero entonces, ¿qué es este caminar con Dios? ¿Cómo vivió Enoc para saber que él caminó con Dios? Vamos a Judas, en Judas verso 14 y 15 dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, este es nuestro Enoc, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Dice, de estos hombres profetizó Enoc, entonces diciéndonos que era un profeta. ¿Y qué profetizó? Profetizó, dice verso 15, juicio. Que Dios iba a venir para hacer juicio y dejar convicto a todos los impíos, a todos los pecadores por sus obras impías que han hecho impíamente, ¿no? Entonces, Enoc era un profeta, vivía como un profeta. ¿Y qué significa ser un profeta? Un profeta significa ser la voz de Dios. Y en su tiempo fue la voz que advirtió a ese mundo de un juicio, que un día vendría Dios para castigar ¿a quién? A los impíos por su impiedad. En otras palabras, el profeta o la función del profeta que es hablar de parte de Dios, la verdad de Dios, la palabra de Dios. El día de hoy, de la misma manera, andar como un profeta es andar hablando la verdad de Dios. No estamos refiriéndonos a convertirnos en un profeta, convertirnos en alguien que tenga una voz de Dios, de repente como el día de hoy muchas veces se escucha, ¿no? Una voz mística de Dios, no. Dios habló y nos habla a esta generación a través de su palabra, y cuando somos portadores de su palabra y hablamos la verdad de su palabra, nos convertimos en profetas de Dios, porque nos convertimos en la voz de Dios para los hombres. Y Enoc en su tiempo fue la voz de Dios para los hombres. En ese tiempo no habían escrituras. Hoy tenemos las escrituras, tenemos la voz de Dios, la palabra de Dios. Y ser la voz de Dios es poder transmitir la palabra de Dios y advertir al mundo, advertir a las personas acerca también del juicio de Dios. Advertirles a los hombres que un día todo esto se terminará y que Cristo vendrá nuevamente a juzgar a este mundo perdido. Que vivimos en un mundo perdido, que vivimos en un mundo de pecadores, pero que Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que estableció un tiempo en el cual Jesucristo vendría a juzgar a todos conforme a sus obras. Entonces, andar con Dios es caminar como un profeta, ser portadores de la voz de Dios. En Malaquías capítulo 2, verso 6, dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Habla el profeta Malaquías y dice, habla Dios a través de él y dice, y en justicia anduvo conmigo. Otra vez nos encontramos el rasgo de un hombre que anda con Dios. ¿Cuál es el rasgo de anda con Dios? En este caso Malaquías está describiendo a un sacerdote. Y este sacerdote que dice que tiene la ley de verdad en su boca. De nuevo, iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de iniquidad. Dice que este hombre también anduvo con Dios. ¿Qué es este andar con Dios? Es andar como este sacerdote. ¿Y cómo es este andar? Cuando la ley de la verdad, o sea, su palabra esté en tu boca, es andar en la verdad. Cuando no se halle iniquidad, cuando no se halle pecado en tu forma de hablar, en tu forma de decir las cosas. Cuando vivas en paz y vivas, ¿qué? En justicia, o sea, vivas
de acuerdo a lo que la palabra de Dios está diciendo. Y dice, y a muchos hizo apartar de la iniquidad, a muchos hizo apartar del pecado. Entonces, nuevamente, el andar con Dios es un andar en el cual también estás llevando la voz de Dios para apartar del pecado a muchos. Y ese es el andar que tuvo Enoc, el andar con Dios. ¿Y esto solo es a predicadores? No, definitivamente no. Porque la instrucción acerca de la verdad, el poder tener su palabra en nuestra boca y el poder hablar a otros para que se aparten del pecado es algo que tenemos que hacer todos nosotros. La Biblia dice claramente que tenemos que ser discipuladores de otras personas y por tanto este encargo es para todos. Dios quiere que caminemos con Él y andar con Él es caminar justamente como caminó este hombre que nos refiere Malaquías. Andar con Dios definitivamente no es andar como el mundo está caminando el día de hoy. En Lucas capítulo 17, verso 26, nos hacía recordar, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo del fuego azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que así como en los días de Noé, y recuerden que Noé solamente es después de estas generaciones que nos habla el capítulo 5, viene la historia de Noé. Entonces estamos viendo estos días, y en estos días cómo se comportaba la gente estaba comiendo, bebiendo, se casaban y se daban en casamiento. Y uno se pregunta, ¿pero eso tiene algo de malo? No, definitivamente no. No tiene nada de malo hacer esto. ¿Pero qué era lo malo? ¿Por qué era el énfasis en esto entonces? Es porque estas personas comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento sin tener en cuenta a Dios en sus vidas. Por eso es que el que anda con Dios, el que camina con Dios, no puede caminar como el mundo anda. Porque el mundo camina así. Come, bebe, hace sus trabajos, estudia, pero sin tener en cuenta a Dios. Pero el creyente, el que camina con Dios, no. El creyente, el que camina con Dios, aún come, bebe, se va a trabajar, se va a estudiar y hace todo lo que tiene que hacer para la gloria de Dios. Aún como creyentes, cuando comemos, cuando bebemos, nos recordamos de dónde viene esta comida y esta bebida. Y le damos gracias a Dios recordando que es Él el que nos provee, el que provee nuestro sustento. Pero asimismo también encontramos que nuestras vidas pueden parecerse de repente a la vida del mundo, pero aun cuando trabajamos, encomendamos nuestras vidas a Dios. Las decisiones que tomamos, tenemos a Dios, tenemos en cuenta a Dios en nuestras vidas. Las relaciones que vamos a tener, tenemos que tener en cuenta a Dios en nuestras vidas, porque nuestro caminar, nuestro andar no puede ser como el mundo. Si queremos caminar con Dios, no podemos caminar como el mundo. Y el mundo camina y hace cosas sin tener en cuenta a Dios. Recordemos que en la misma generación de Caín, muchos fueron hacedores constructores de cosas de fierro, músicos, pero sin tener en cuenta a Dios. Nuestras vidas siempre tienen que tener en cuenta a Dios. Nuestros trabajos y todo lo que hacemos tiene que ser para darle la gloria a Dios. Por tanto, andar con Dios es vivir conscientes de la presencia misma de Dios. Desde el libro de Levíticos, capítulo 26, verso 12, Dios decía, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Dice, y andaré entre ustedes. Y tenemos que aprender a tener una conciencia real de la presencia de Dios alrededor de nuestras vidas. Andar con Dios, por tanto, es también ser conscientes de la presencia de Dios, que Dios está entre nosotros, que Dios está en medio de nuestras vidas. Y eso cambiaría, obviamente, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no nos atreveríamos muchas veces a decir las cosas que decimos si supiéramos que Dios está conscientemente a nuestro lado, escuchando las cosas que decimos. Que Dios está sentado en nuestra mesa de repente cuando estamos hablando mal de un hermano, cuando estamos hablando mal de otra persona. Andar con Dios es ser conscientes de su presencia. Ahora, ¿por qué algunas personas cuando van al culto los domingos, por ejemplo, andan distraídas y hay otras personas que están atentas a la palabra, a lo que están enseñando? ¿Por qué? Porque algunos no creen que están en la presencia de Dios. Otros van solo a una sala a escuchar de repente una charla, pero otros van porque están conscientes que está la presencia de Dios ahí. Porque a algunos no les interesa, llegan tarde, otros sí llegan temprano. ¿Por qué? Porque algunos van al local de la iglesia, pero algunos van para encontrarse con Dios, van a encontrarse con la presencia de Dios. La conciencia de que Dios está en medio de nosotros cambia todo, lo cambia todo. ¿Por qué? Porque si yo sé que Dios está en medio de su pueblo, que Dios está en medio de nosotros, cuando yo voy, por ejemplo, los domingos, yo voy con una expectativa diferente. Yo sé que me voy a encontrar con Dios, yo sé que voy a alabar
alabar a mi Dios, yo sé que voy a escuchar su palabra. Andar con Dios es tener conciencia de su presencia, pero además, como dice en Amós capítulo 3, verso 3, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y esto nos recuerda algo muy importante, que andar con Dios es también estar de acuerdo con Dios, vivir conforme a su voluntad. Porque cuando dos personas no están de acuerdo, definitivamente no pueden caminar juntos. Y Enoc estaba de acuerdo con Dios. Enoc estaba de acuerdo con los principios, con la palabra de Dios. Y nuestro caminar, el caminar de hombres que están caminando con Dios, valga la redundancia, es un caminar justamente en el cual estamos de acuerdo con Dios. Nos hemos puesto de acuerdo con Dios. Es como decir, Señor, esta es tu voluntad, esta es tu palabra, yo voy a estar de acuerdo. Aunque mis pensamientos anteriores hayan pensado diferente, aunque mis sentimientos me lleven hacia otro lado, yo me pongo de acuerdo contigo, esto es tú lo que quieres y esto es lo que voy a hacer. Tú dices que esto tengo que hacer, esto yo lo voy a hacer. Esto es ponernos de acuerdo con Dios. Y solo podemos caminar con Dios si estamos de acuerdo con Dios, porque si no estamos de acuerdo con Dios, como dice Amós, no pueden caminar juntos. No podemos caminar con Dios, no podemos caminar junto a Dios si no estamos de acuerdo, si no estamos dispuestos a obedecer, si vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. No, definitivamente, andar con Dios es estar de acuerdo con su palabra y caminar conforme a su palabra. El andar con Dios es un andar en fe. En Hebreos capítulo 11, verso 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, por la fe Enoc, dice, fue traspuesto por la fe y antes de que fuese llevado dio testimonio de haber agradado a Dios. En otras palabras, era un hombre de fe, que vivía en fe, ¿no? Y recordemos que la fe no solamente es es solo de boca, que la fe no solamente nos habla de boca decir, sí, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, no. Porque claramente la Biblia nos dice, muéstrame tu fe por tus obras. A través de nuestras obras vamos a mostrar realmente cómo es nuestra vida de fe. ¿Realmente estamos creyendo en Dios? ¿Realmente caminamos en Dios? Eso es lo que nos muestra nuestra vida, los frutos que damos. Porque por la boca se puede hablar muchas cosas, pero realmente nuestra vida nos hace ver cuánta fe realmente tenemos. Alguien decía que el verdadero cristianismo que tienes, es cómo vives en tu casa. No como lo vives en la iglesia, sino como vives en tu casa. Porque conforme tú tratas a tu esposa, conforme tú tratas a tus hijos, conforme trates a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, de acuerdo a la posición en la que estés, ese es el verdadero cristianismo que tienes. Ese es el verdadero cristianismo. Y esa es verdaderamente tu fe. Porque tú podrás después cantar canciones, podrás decir que crees en Dios, podrás decir que crees en algunas cuestiones teológicas, pero tu fe verdadera se manifiesta por las obras que estás haciendo. Y el andar con Dios es solo para algunas personas. El caminar con Dios es una demanda puesta sola para algunas personas. No. Es una demanda para todos los que creen en Él. En Miqueas capítulo 6, verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice en este versículo que le habla al hombre, dice, Dios ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide de ti? Hacer justicia, en otras palabras, hacer lo que le agrada a Dios, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto es lo que nos pide el Señor a todos nosotros. El caminar conforme a su palabra. El ser personas misericordiosas. Y el ser humildes delante de Dios. ¿Para qué? Para aprender a caminar con Dios. Y esto es un caminar con Dios justamente. Este versículo podría resumirnos la forma como Enoc estaba caminando. El hacer justicia, el ser misericordiosos y un caminar en el cual somos humildes delante de Dios. Aceptando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y entonces esto nos lleva a la pregunta a todos nosotros. ¿Realmente estamos caminando con Dios? ¿Estamos caminando con Dios o solamente estamos escuchando su palabra? ¿O solamente de repente leemos algún libro cristiano? ¿Escuchamos de repente en la iglesia alguna prédica? ¿O realmente estamos andando con Dios? ¿Realmente estamos caminando con Él? Porque Dios quiere que caminemos con Él. Dios quiere que nosotros caminemos en Él.
Finalmente, volviendo al relato de Génesis, en este capítulo 5, en el verso 28, dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Aquí aparece nuevamente Noé y dice: ¿por qué? Y le ponen este nombre porque este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Estos hombres estaban conscientes de algo. Estaban conscientes que el pecado destruyó la relación aún que el hombre tenía con la tierra. Estaban conscientes de que las cosas andaban mal, pero estaban conscientes también de la promesa de Dios, que un día enviaría de la simiente de la mujer uno que arreglaría todo esto. Y estos hombres vivían esperando esa promesa. Y estos hombres estaban esperando esta promesa generación tras generación. Aún Eva lo esperó cuando engendró, recordemos, a Abel, pero no era él, no era a través de él. Y ahora dice: tuvieron un hijo y le llamaron Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos. Los hombres estaban cansados y bueno, y tenían que seguir. Y tenían la esperanza de alguien que los libre de estos trabajos, que les libre de este cansancio, que les libre de esta vida desarreglada, de este desorden en la vida misma en la que vivimos. Pero no era Noé. Noé también fue un hombre pecador que le falló a Dios, aunque era un adorador de Dios, pero no era Noé el que iba a traer descanso a sus vidas, descanso a sus corazones. Muchos años después, Jesús dijo en Mateo 11, verso 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Muchos años después, Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, yo les haré descansar. ¿Estás cansado de esta vida pecaminosa, de ver el pecado alrededor? ¿Estás cansado de pecar? ¿Estás cansado de la vida que tienes pecando y de espaldas a Dios? Dice: yo te haré descansar, yo te daré ese descanso, porque Jesús es el descanso, en el único que podemos encontrar ese descanso es en Jesús. Y Jesús es justamente ese que iba a nacer de la simiente de la mujer, que iba a aplastar la cabeza de Satanás, aunque éste le heriría en el calcañar. La promesa de Génesis 3:16 se cumple en Jesucristo. Jesucristo es, por tanto, es aquel que traería descanso a nuestras vidas. El final del capítulo 5 de Génesis nos recuerda que no fue Noé el que venía a traer ese descanso, y que ellos seguían esperando a aquel que iba a traer ese descanso. Y nosotros tenemos el privilegio de poder mirar muchos años después y muchas generaciones después a aquel que sí trae descanso a nuestras vidas, a Jesucristo nuestro Señor, el único que puede traer descanso a nuestras almas. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿Estás cargado? ¿Ya estás cansado de esta vida, de este desorden, de estos pecados, de todo este desorden al cual lleva el pecado, de toda esta relación mala, inclusive con la naturaleza, el deterioro en la naturaleza y todo lo que vemos? ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? Anda a Jesucristo, corre a Jesucristo, porque solo Jesucristo puede dar el descanso que necesitamos. Amén. Si esta enseñanza ha sido de bendición para tu vida, te pido que tú le des un me gusta al video y puedas compartir con otros para seguir difundiendo la palabra de Dios.